Buenas tardes, jóvenes del Divino Maestro. Hoy día vamos a ver otro tema para el quinto grado de secundaria, elaborado por los docentes del área de Ciencia y Tecnología, denominado Análisis Dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? El análisis dimensional estudia la forma como se relacionan las magnitudes derivadas con las fundamentales. Recordemos en clase pasada que las magnitudes derivadas para que se puedan expresar necesitan de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, los metros por segundos, que son unidades de velocidad, se pueden expresar como la combinación de la longitud y del tiempo. Es decir, la dimensión de la velocidad se expresa como la dimensión de la longitud entre la dimensión del tiempo. Fines del análisis dimensional. ¿Para qué sirve el análisis dimensional? Nos sirve para lo siguiente. Primero, expresan las magnitudes derivadas en términos de las fundamentales, tal y como lo dice la definición. Segundo, sirve para comprobar la veracidad de las fórmulas físicas, haciendo uso del principio de homogeneidad dimensional. O sea, gracias al análisis dimensional sabemos o podemos comprobar que las fórmulas físicas son verdaderas. Tercero, sirve para deducir las fórmulas a partir de datos experimentales. En otras palabras, haciendo experimentos podemos ver si esa fórmula que hemos empleado gracias al análisis dimensional es correcta o incorrecta. Ecuaciones dimensionales. Recuerden que una ecuación es una expresión matemática. ¿Qué son las ecuaciones dimensionales? Son expresiones matemáticas que colocan a las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales, ¿no? Lo que nos dice la definición. Utilizando para ello las reglas básicas del álgebra, ¿ya? Como son las reglas básicas, recuerden que son las 4 operaciones. Pero acá vamos a exceptuar, o sea, menos la suma y la resta. Para la aplicación de estas ecuaciones dimensionales vamos a tener en cuenta principalmente la multiplicación y la división. Y exceptuamos la suma y la resta. Ya lo vamos a ver en ejercicios. Estas ecuaciones se diferencian de las algebraicas porque solo operan en las magnitudes. ¿Ya? Solamente van a operar en las magnitudes. Hay que tener en cuenta para más adelante su aplicación la siguiente notación. Cuando pongamos una letra se lee con el nombre de esa letra. Por ejemplo, A se lee letra A, pero cuando coloquemos esa letra con un corchete, se lee ecuación dimensional de esa letra. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice corchete A, se lee ecuación dimensional de A. Recordemos las magnitudes fundamentales. Para el sistema internacional solamente existen 7 magnitudes fundamentales. ¿Ya? La longitud, su ecuación dimensional de la longitud es L. Para la masa, su ecuación dimensional de la masa es M, mayúscula. Para el tiempo, su ecuación dimensional es T, todo con mayúscula. Para la temperatura, su ecuación dimensional es la letra teta. Para la intensidad de corriente, su ecuación dimensional es la letra I, latina, en mayúscula todo. Para la intensidad luminosa es J, su ecuación dimensional. Y para cantidad de sustancia, la ecuación dimensional es N. Acá tenemos algunas magnitudes derivadas, sus fórmulas respectivas y su ecuación dimensional de cada una de ellas. Ya, vamos a resolver algunas de ellas porque son muchas más todavía, por supuesto. Recuerden que las magnitudes derivadas son varias. Algunos ejemplos para darnos cuenta. En el caso de la velocidad es la relación que existe entre la distancia y el tiempo, o si quieren, entre el espacio y el tiempo. La ecuación dimensional de la velocidad es igual a la ecuación dimensional del espacio entre la ecuación dimensional del tiempo. Vale decir, la longitud entre el tiempo. En otras palabras,
La ecuación dimensional de la velocidad es la longitud por el tiempo elevado a la menos 1. En el caso de la aceleración es la velocidad entre el tiempo. La ecuación dimensional de la aceleración es la ecuación dimensional de la velocidad entre la ecuación dimensional del tiempo. Hemos visto que la velocidad es longitud por el tiempo a la menos 1. Y el tiempo es t. Entonces, ¿cuál sería la ecuación dimensional de la aceleración? La longitud por el tiempo a la menos 2. En el caso de la fuerza se define como la masa por la aceleración. La ecuación dimensional de la fuerza es igual a la ecuación dimensional de la masa por la ecuación dimensional de la aceleración. En otras palabras, ya sabemos qué es la aceleración del ejemplo anterior y sabemos qué es la masa. En otras palabras, la ecuación dimensional de la fuerza es m por L por T a la menos 2. En el caso del trabajo, el trabajo no es otra cosa o se define como la fuerza por la distancia. Entonces veamos la ecuación dimensional del trabajo, que es igual a la ecuación dimensional de la fuerza por la ecuación dimensional de la distancia. Sabemos que la fuerza en el ejemplo anterior nos ha salido sus valores, masa por longitud por T a la menos 2, acá está, ¿ve? Y lo multiplicamos por la distancia que es longitud. Y la ecuación dimensional del trabajo nos sale m por L al cuadrado por T a la menos 2. En el caso de la potencia es el trabajo en función del tiempo. Entonces veamos la ecuación dimensional de la potencia, que es igual a la ecuación dimensional del trabajo entre la ecuación dimensional del tiempo. Sabemos cómo nos sale la ecuación dimensional del trabajo y lo dividimos entre el tiempo. En otras palabras, la ecuación dimensional de la potencia es igual a la masa por la longitud al cuadrado por el tiempo elevado a la menos 3. Veamos ahora sí para el área. El área es la longitud por la longitud, o sea, la ecuación dimensional del área es L por L, o sea, ecuación dimensional del área es igual a L al cuadrado. En el caso del volumen, el volumen es longitud por longitud por longitud, su ecuación dimensional es L al cubo. En el caso de la presión, por fórmula se define como es la presión, la fuerza sobre el área. La fórmula dimensional de la presión es la fórmula dimensional de la fuerza entre el área. La fuerza ya hemos visto, ¿no es cierto?, a que es igual su ecuación dimensional, que es la masa por la longitud por el tiempo a la menos 2. Lo dividimos esto entre L al cuadrado, que es la ecuación dimensional del área. Y nos sale que la potencia es la masa por la longitud a la menos 1 por el tiempo a la menos 2. En el caso de la densidad, se define como la masa entre el volumen. La ecuación dimensional de la densidad es la ecuación dimensional de la masa entre la ecuación dimensional del volumen, vale decir, m entre L al cubo. En otras palabras, la ecuación dimensional de la densidad es igual a la masa por L a la menos 3. Veamos un ejemplo. Si en la ecuación física W, que es igual a A por B, determina qué magnitud representa A si W es el trabajo y B es el volumen. O sea, vamos a ver qué magnitud representa, ¿no es cierto?, a la letra A. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Escribir la ecuación dimensional en la fórmula. El trabajo es igual a A, la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional del volumen. Reemplazamos ahora sí esas dimensiones y resolvemos el problema. Entonces, la ecuación dimensional del trabajo, acá están, que es igual a la masa por la longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. La ecuación dimensional de A es lo que vamos a calcular. La ecuación dimensional del volumen es L al cubo. Entonces, esto de acá pasa al otro extremo a dividir. Y nos va a quedar que la ecuación dimensional de A es igual a la masa por L a la menos 1 por T a la menos 2. Y si nos vamos a la tablita de las unidades derivadas, son las unidades que justamente representan a la presión. Veamos lo que constituye el principio de homogeneidad. Una expresión o fórmula física es correcta, vale decir es homogénea, cuando todos sus términos son dimensionalmente iguales. Veamos los siguientes ejemplos. Yo tengo 10 kilogramos, lo voy a sumar con 4 kilogramos y le voy a sumar con 2 kilogramos.
Yo sé, ¿no es cierto?, por simple cálculo que esto dice kilogramos. Pero desde el punto de vista del principio de homogeneidad, todos tienen que tener las mismas unidades. Por ejemplo, unidades de masa, kilogramo, unidad de masa, kilogramo, unidad de masa, kilogramo. El resultado tiene que salirme también en kilogramos, porque están utilizando las mismas unidades dimensionales. En el caso de la longitud, 7 metros menos 3 metros más 2 metros, de hecho que mi resultado también tiene que salir en términos de longitud. Pero ¿qué pasaría si yo quiero sumar 16 kilogramos con 6 metros? Son unidades diferentes. Esto no cumple el principio de homogeneidad. Entonces, a este hecho se le conoce como el principio de homogeneidad, el cual se enuncia de la siguiente manera. Una magnitud física solo se puede sumar o restar a otra magnitud física, dimensionalmente homogénea o igual. ¿No? A ver, veamos si hemos entendido esta parte. Yo tengo acá E, que está en términos de volumen. Lo voy a restar de A, que también está en términos de volumen. Le sumo B, que está en términos de volumen. Tengo C, que también está en términos de volumen. Y D, en términos de volumen. ¿Qué significa? Que la ecuación dimensional de E, A, B, C y D tienen que ser iguales. Tienen que tener las mismas unidades de magnitud. ¿Qué significa esto de acá? Para que se puedan sumar o restar, pues el principio de homogeneidad. Una observación a tener en cuenta. Los números, los ángulos, los logaritmos y las funciones trigonométricas no tienen dimensiones. Para efectos de realizar cálculos, vamos a asumir que ya sea los números, los ángulos, logaritmos y funciones trigonométricas, ¿no?, equivalen a la unidad. ¿Ya? Equivalen a la unidad. Es para hacer cálculos en ecuaciones dimensionales, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, si yo tengo 18 metros, en ecuaciones dimensionales simplemente es longitud. O sea, esas 18 unidades, no lo tomo, esos 18 de valor numérico no lo tomo en cuenta, ¿ya? Un ejemplo más para comprender. Demostremos que la distancia o el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Veamos, ¿no es cierto?, que la suma de la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado tiene que darme unidades de desplazamiento en términos de longitud. ¿Ya? Entonces, recordemos, a ver. Las dimensiones del desplazamiento son longitud de la velocidad, longitud por tiempo a la menos 1. De la aceleración, longitud por tiempo a la menos 2. Del tiempo, simplemente t. Escribimos la ecuación dimensional de la fórmula que nos han dado y reemplazamos esos valores ahora sí en esa fórmula. En el caso de la velocidad inicial por el tiempo, ¿no?, es la siguiente. Velocidad inicial, acá está, el tiempo, más un medio, hemos dicho que es un número, lo tomamos como si fuera unidad. Y ahora escribimos de la aceleración, que sería L por T a la menos 2, y lo multiplicamos por el tiempo al cuadrado. Y vamos a ver que al resolver esto, me va a salir términos de longitud. Al resolver esto, me sale en términos de longitud. Y al sumar los dos, tiene que sumar una longitud. Entonces vemos acá claramente que la ecuación es adimensionalmente correcta, pues cumple con el principio de homogeneidad. Otro ejemplo. Según la ecuación física de la energía, que es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, deduce las dimensiones de la energía si m es la masa y c es la velocidad de la luz. Reemplazamos las dimensiones. Entonces acá tenemos masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad, recuerden que es longitud entre el tiempo, o longitud por tiempo a la menos 1. Al elevarlo al cuadrado se hace longitud a la 2 por tiempo a la menos 2 y lo multiplicamos por la masa. Y ya tenemos sus unidades de la energía. Bueno, se te propone ahora sí una serie de actividades para que tú resuelvas aplicando lo que hoy día hemos aprendido. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.